vamos a iniciar. Normalmente como nutriólogos, a veces lo que hacemos nosotros es enfocarnos en el plan de alimentación, en el plan específicamente de qué es lo que voy a comer, cuántos tiempos de alimentos dar, voy a distribuir, de ejemplo, distribución de macronutrientes o bien la guía alimentaria que le voy a dar. Pero muy pocas ocasiones nos preguntamos o decimos qué es lo que vamos a hacer en cuanto al ejercicio. Y me ha tocado o bien he visualizado o he visto muchas ocasiones que, por ejemplo, brindan de alimentación y con ejercicio físico, 15 minutos, ¿no? De ejercicio físico. Y entonces es donde viene la gran pregunta. Y estuvimos nosotros previamente haciendo una investigación muy amplia sobre las diferencias entre ejercicio, deporte y actividad física. Y ahora, al día de hoy, ya podemos comprender estrés. Aunado a todos esos términos que ya conocemos, hay una especificación en cuanto a la forma en cómo debemos de marcar estos tiempos o estas formas. Me he encontrado, por ejemplo, en algunas ocasiones con infografías, ya me encontré con infografías y que yo les dije, ustedes realicen la infografía de las etapas de la vida, pero aunado a ello, aunque en la información encuentran, por ejemplo, que actividad física, ejercicio y deporte son totalmente términos diferentes, en biografía se la pueden encontrar como sinónimo, pero ustedes saben que esto no es un sinónimo. Si ustedes a este día de hoy ya deben de saber la diferencia entre ambos y cómo poder aplicar de forma adecuada el concepto. Entonces, tener mucho cuidado con ese apartado. Vamos a iniciar. Recordar específicamente qué es lo que quiero hacer con mi sujeto. Yo ya brindé un plan de alimentación que va a ser una de las actividades que ven en la actividad en la unidad 2, específicamente planeación 2. Va a ser una parte completa que ustedes tienen que desarrollar, pero vean, tenemos varios apartados o varias formas que necesitamos conocer, como por ejemplo, qué es lo que estoy buscando en el paciente y a qué es a lo que va el paciente o a qué es a lo que va el sujeto. Busca estética en su cuerpo, asiste obligado, es competitivo, es ex deportista o simplemente busca salud. Muchas ocasiones ustedes se van a enfrentar a estos panoramas y la mayoría depende del lugar en donde se encuentren o depende del lugar donde ustedes también aborden. Por ejemplo, van a encontrar que la mayoría buscan salud y llegan ya con cierta patología. Entonces, llegan buscando salud, pero para mejorar la patología que ya tienen. Se van a encontrar en el ámbito competitivo y deportista cuando, por ejemplo, lleguen a hacer prácticas y alguien puede, por ejemplo, con ADE o en un deportivo donde hay personas, por ejemplo, que son gimnastas o que son ya de alto rendimiento, ahí se van a enfrentar estos panoramas. Entonces, solamente como nutriólogo tengo que preguntarme, ¿a qué viene el paciente conmigo? ¿Qué es lo que yo le tengo que recomendar? Si viene por estética, pretende mejorar la imagen corporal. Ajá, si asiste obligado, ¿qué es lo que pretende hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Muchas ocasiones también el obligado no simplemente cae a que lo quiero obligar, sino que muchas personas que ya tienen alguna patología ya llegan a obligados a hacer ese tipo de ejercicios. Y díganme si ustedes no se encuentran comúnmente a personas que llegan y les dicen, es que tengo diabetes mellitus, pues ya no puedo hacer más. Hago ejercicio porque me lo recomendaron, pero la verdad, eh, no quiero hacer. Y entonces es donde viene esta parte de está siendo obligado por algo, ¿ok? Entonces, prevención y tratamiento de patologías, rehabilitación y recuperación. Eh, hay personas que, por ejemplo, tienen esguinces, que tienen algún problema de columna y así asisten directamente a estos apartados de ser obligados más que poner. Ustedes quizás se han dado cuenta que personas, por ejemplo, que están en rehabilitación de tobillo, de columna,
es muy difícil que vayan porque el dolor obviamente es amplio. Entonces tiene que ser progresivamente, ¿ok? Entrenamiento en poblaciones especiales. El competitivo pues nos habla específicamente ya del ámbito deportivo, del deporte. El exdeportista pues cuando pasa del ámbito competitivo a ser ya no competitivo, pero que sin embargo quiere cuidar su cuerpo, quiere ser mejor y quiere no pasar de un ámbito competitivo en su cuerpo a un ámbito ya de depresión, ¿no? Y eso se pueden dar cuenta muchos de ustedes cuando un deportista deja de hacer ejercicio, cómo cambia su cuerpo. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerden a Soraya Jiménez, ya falleció ella, pero fue campeona olímpica, no sé si la recuerdan. Las voy leyendo, si me gustan decir. Por ejemplo, Soraya Jiménez fue de levantamiento de pesas, entonces su cuerpo tenía mayor cantidad de masa muscular, ayudaba específicamente a cargar este apartado de músculos de pesas, pero cuando ella se va y normalmente deja este ámbito, este rubro, comienza a una etapa diferente en su cuerpo. ¿Ok? Que es quizá a volverse esa parte fuerte, a ser obesa o bien a caer a una mezcla en donde su cuerpo no sabía qué estaba pasando. Entonces es ahí en donde se tiene que tomar en cuenta estos apartados. Y la búsqueda de salud, pues simplemente el acondicionamiento integral para la salud, la prevención y el tratamiento de patologías, mejora de la imagen corporal, rehabilitación y recuperación, entrenamiento en poblaciones especiales. Normalmente con nosotros van a acudir más personas que quieran buscar salud, ajá, sobre todo ahorita si caemos en el ámbito de COVID, si ustedes lo recuerdan, hay muchas personas que están asistiendo a cambiar hábitos de alimentación y a hacer ejercicio en busca de salud, en busca de no enfermarse y saben que lo pueden lograr, pero como a través de una actividad física, que en este caso no debe de ser actividad física, debe ser ejercicio, pero digamos en conjunto con un plan de alimentación adecuado. Entonces nada más debo de tomar en cuenta qué es lo que quiere mi paciente, qué es lo que lleva o qué es lo que viene a hacer el sujeto conmigo. Si tiene una enfermedad, qué pretendo yo hacer con él y sobre todo qué es lo que él pretende que yo haga con él. Porque en muchas ocasiones también como nutrióloga yo puedo decir, pues mi paciente resulta que tiene diabetes mellitus. Ok, perfecto. Yo le voy a dar un plan deportivo, un plan también de cómo hacer ejercicio, pero simplemente me voy a enfocar a lo que yo quiero. Y resulta que el paciente es obeso y que el paciente tiene una cantidad de masa grasa elevada. Y entonces usted le ponen que corra durante 1 hora. Entonces, ¿lo va a lograr hacer? Díganme ustedes, ¿lo logran o no lo logran? Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a ya visualizar las recomendaciones. Nosotros ya conocemos lo que es velocidad, ya sabemos qué es fuerza, ya sabemos qué es este eh, todos los componentes específicos en cuanto al ejercicio, velocidad, por ejemplo. Entonces, eso lo vimos en las primeras actividades. Pero ¿cómo yo como nutriólogo le voy a decir al paciente qué es lo que tiene que hacer? A través de estos 4 panoramas: tipo, tiempo, frecuencia e intensidad. Nosotros regularmente le decimos al paciente, hay que hacer ejercicio, pero el paciente, cualquier paciente que llega, incluyendo por ejemplo, a su gente que tienen alrededor, ustedes pregúntenle, ¿hacen actividad física? Y la gente dice, sí, sí hago, pero ahí sí existe confusión, porque no tienen una rutina específica. ¿Es actividad física o es ejercicio? ¿Qué es lo que está haciendo esa persona realmente? Entonces, tengo que ser muy específica a la hora de decir qué tipo de ejercicio va a hacer la persona. Por ejemplo, la modalidad de ejercicio que la persona realiza, por ejemplo, correr, nadar. Le voy a recomendar al paciente correr, le voy a recomendar al paciente nadar, le voy a recomendar fútbol, le voy a recomendar taekwondo, le voy a recomendar karate, todas las actividades que pueda haber, recomendarle natación, le puedo recomendar qué tipo.
qué tipo es lo que le voy a recomendar al paciente. Imagínense ahorita un paciente con hipertensión arterial, llega, es sedentario y aparte de ser sedentario, no ha hecho ningún cambio de alimentación. Entonces, pregunta para ustedes, ¿qué tipo de ejercicio le daríamos o le recomendaríamos a esta persona? Que ya dijimos, hipertensa sedentaria. Las leo, ¿eh? Les digo que me gusta mucho que participen. No importa si nos equivocamos, para eso estamos aquí, para resolver dudas. ¿Ok? Las voy leyendo porque necesito que participen. En lo que me escriben, voy a seguir, ¿ok? Por ejemplo, Mildred me dice caminar, perfecto, caminar, pero ahorita vas a visualizar cómo a lo mejor el panorama cambia. Mildred me dice caminar, ¿no? Ahorita a ver qué me escribe. Me dice Celia que empieza a caminar y poco a poco ir subiendo tiempo o ritmo. Y me dice Mildred, primero de 10 a 15 minutos. Ok, y entonces es ahí donde viene nuestro gran dilema. ¿Se acuerdan del... Nosotros manejábamos tres diferencias específicas entre actividad física, ejercicio y deporte. Si le digo al paciente, a ver, tu tipo va a ser caminar, y tiempo va a ser entre 10 a 15 minutos, que ya se me adelantaron aquí un poquito, está bien. De 10 a 15 minutos. ¿Lo tomo como actividad física o lo tomo como ejercicio? Porque, ojo, hay especificaciones en cuanto al tiempo que estamos dando. Cuando digo que es ejercicio, ¿cuánto tiempo mínimo debe de hacer el paciente? Por ejemplo, aquí Mildred me está diciendo entonces que haría actividad física. Ajá. ¿Por qué? Porque son 10 o 15 minutos, no es mucho. Entonces hay que cuidar mucho el término que utilizamos a la hora en que colocamos esta parte. Y ahorita vamos a visualizar más. Pero ¿qué pasa? Vean, ahorita me voy a regresar un poquito, pero vamos hasta ahorita que es actividad física 10 a 15 minutos, ¿ok? Y dice, en cuanto al tiempo, es esa parte que Mildred colocó, ¿no? Que son cuánto tiempo, 1 hora, 10 minutos, 20 minutos. Y dice, la duración de la sesión de actividad física. Y ojo, no hay que confundir tampoco ejercicio con actividad física y deporte en este panorama. ¿Por qué? Pregunta para ustedes. Al inicio colocamos varios términos. Mildred, por ejemplo, me dice que camine de 10 camine de 10 a 15 minutos. Pregunta, ¿incluido el calentamiento y el enfriamiento o son totalmente independientes a lo que estamos manejando en tiempos? Recuerden que al enviar a un sujeto independiente al tiempo. Entonces, recuerden que pregunta nuevamente, ¿esto sería ejercicio o sería actividad física? Por ejemplo, Celia me dice que definitivamente sería independiente al tiempo. Recordando términos anteriores, ¿cuánto tiempo se recomienda a un sujeto hacer calentamiento? Díganme. Exactamente, con calentamiento y enfriamiento ya no es actividad física, ya podría ser ejercicio. ¿Cuánto tiempo podríamos dedicarle o decirle al paciente, a ver, tiene que tener calentamiento, ¿cuánto tiempo le podemos dar? ¿10 minutos, 15 minutos? Díganme ustedes. ¿Y cuánto tiempo le podemos dar de, por ejemplo, mínimo 5 minutos, me dice Mildred? Y de enfriamiento probablemente otros 5, ¿no? Pero si los dejamos en 5 minutos, recuerden que debemos de completar como rango específico para que me diga que es ejercicio. Entonces, su servidora, por ejemplo, sí recomendaría, ¿sabes qué? De calentamiento me vas a hacer 15 minutos y de enfriamiento me vas a hacer 10 minutos. Si lo colocamos de esta forma y vamos sumando tiempos, por ejemplo, caminar son 15 minutos, más minutos de calentamiento son 30 minutos, más 10 minutos de enfriamiento,
ya se cumplió el rango para definir que esto sí definitivamente es ejercicio, ¿ok? Entonces, nada más tener mucho cuidado en la forma en cómo yo indico. Si ustedes se dan cuenta y le dicen al paciente, ¿sabe qué? Lo primero que va es irse a caminar 10 a 15 minutos. El paciente se va a ir a caminar 10 o 15 minutos, pero no hizo calentamiento previo ni va a hacer enfriamiento. Entonces, se trata de adentrar al sujeto a que haga movimientos con el calentamiento y el enfriamiento y que la parte más estrecha específicamente del deporte, del ejercicio, sea esta parte de la caminata, ¿ok? Nos vamos con la frecuencia. Le dicen al sujeto, como recomendación, va a caminar tiempo de 10 a minutos, pero jamás le pusieron cuántos días a la semana. Y el paciente, como trabaja, nada más va a caminar los sábados y los domingos, porque de lunes a viernes trabaja y le da flojera levantarse a hacer ejercicio, o en este caso. Entonces, si ustedes no especifican la frecuencia, el paciente obviamente va a hacerlo los días que él pueda y los días que a él se le ocurra o que tenga mejor establecimiento de horarios. Entonces dice, nivel de repetición, la cantidad de veces que la persona realiza actividades físicas, a menudo expresada en número de veces a la semana, es decir, tiempo de 10 a 15 minutos. Ajá, si es caminata, pero debo de colocar también tipo calentamiento, caminata, enfriamiento. Tiempo, ajá, 35 minutos completo, tomando en cuenta el calentamiento y el enfriamiento. Frecuencia, de lunes a viernes, con descanso sábado y domingo, o 3 veces a la semana, ajá, un día sí y un día no, con 2 días de descanso, ¿ok? La intensidad, nivel de esfuerzo, el nivel de esfuerzo que implica la actividad física, a menudo descrita como leve, moderada o vigorosa. El paciente, cuando sale, normalmente le dices, ve a caminar. Y díganme ustedes, camina normal. Hay personas, hablando del mismo sujeto que les presenté al inicio, un paciente con hipertensión arterial que tiene obesidad, que no está acostumbrado a hacer nada de ejercicio, y le dicen, sal a caminar. El paciente camina, pero jamás le explicaron la diferencia entre leve, moderado o vigoroso. Entonces él camina a su paso y su paso es casi, va una punta con la otra punta. Para eso él es caminar. ¿Es correcto? O le debo de decir, va a caminar, ajá, de forma moderada o de forma más rápida de lo normal. Ajá. ¿Por qué? Porque normalmente nuestros pasos ya están acoplados, ya están acostumbrados. No sé si me doy a entender con esta parte. Entonces, recuerden estos 4 puntos que son los que tienen que ustedes utilizar para decir qué tipo de ejercicio van a hacer y cómo van a hacer. Va a ser leve, va a ser moderado, va a ser vigoroso. Su servidora, por ejemplo, normalmente dice, no, pues yo prefiero que la caminata sea a un ritmo moderado, es decir, al ritmo que usted camina, usted va a dar quizá un paso más amplio, de tal forma que nos ayude a que esta caminata sea más amplia, ¿ok? Si me doy a entender, díganme ustedes. Entonces, no olviden esta parte, tiempo, tipo, tiempo, frecuencia e intensidad. Son las bases en cómo debemos de recomendar estas partes, ¿ok? Vamos a la siguiente parte, por ejemplo, trotar 15 minutos 2 veces por semana, leve. ¿Es correcta la indicación que se está dando? Díganme sí, no o por qué. Ese ejercicio, estamos hablando de ejercicio. ¿Se está dando el ejemplo correcto? Trotar 15 minutos 2 veces por semana, leve. Mildred me dice que sí. Acuérdese que estamos hablando de ejercicio específicamente. Sale, Celina me dice que es correcta también. Trotar 15 minutos. 15 minutos se considera ejercicio o actividad física. Ok. Y es ahí donde existen, acuerden hablando específicamente de ejercicio. ¿Ok? Entonces,
como me dice Mildred, esta frecuencia y tiempo tipo está bien, acorde a la indicación que nos está marcando aquí. Ajá, tipo, tiempo, frecuencia e intensidad. Pero recuerden que estos 4 puntos son específicamente de ejercicio. Entonces, si nos vamos a este panorama, ¿es correcto o es actividad física de lo que estamos hablando? Su servidora puede salir a caminar 15 minutos, 2 veces por semana, intensidad leve, pero ¿es ejercicio o lo tomo prácticamente como actividad física? Diferencia A, trotar 1 hora, 5 veces por semana, de forma moderada. ¿Ok? ¿Cuál es la correcta y cuál es la incorrecta? 1 hora, en esta hora yo puedo escatimar que es ejercicio. ¿Por qué? Porque ya está abarcando el tiempo o la duración específica para la que yo puedo anotar que es ejercicio. No sé si me doy a entender, díganme ustedes. Así es. Entonces, al ser actividad física, ustedes cuando leyeron el concepto de actividad física, ¿cuál fue el concepto? Díganme ustedes. Cualquier actividad que cualquier actividad que esté realizando, ¿cierto o no? ¿Hay especificaciones para la actividad física? No. ¿Por qué? Porque puedo ir a comprar tortillas, puedo subir escaleras, puedo estar barriendo y se connota como actividad física. En este caso, nada más recuerden mucho los conceptos. Ejercicio me está hablando de cierta actividad que hago durante cierto tiempo, específicamente para tratar de mejorar nuestro cuerpo o nuestra salud física o bien nuestra salud en general. ¿Ok? Entonces, nada más hay que tener este cuidado a la hora de identificar lo que es actividad física y lo que es ejercicio, ¿ok? Diferencia, vean, a lo que es deporte. Por ejemplo, en deporte se pueden tomar también estas variables, ajá, sin embargo, debería de ser más específico. ¿Por qué? Porque ya no puedo decir que nada más trotar. ¿Cuál es la especificación de un deportista? Debo de decir, quizá al ser deportista, ya las horas que se toman en cuenta son mayores, si lo recuerdan. Entonces, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, de 11 a 12 va a trotar, ¿ok? 1 hora de descanso. No sé, de 12 a 1 va a ir a natación, ¿ok? 1 hora de descanso de tal hora a hora y tengo que especificar. Entonces, si se dan cuenta, en la actividad ya no sería moderada en el caso de deportista, sino sería siempre sería vigorosa. ¿Ok? ¿Queda aclarada esta duda? Entonces, recuerden que todo va agarrado de todas las definiciones que les comparto, de todo lo que vamos haciendo. ¿Ok? Ok, Josefina, no hay ningún problema. Entonces les decía, nada más hay que visualizar esta parte en cómo yo sé que es actividad física y cómo sé que es deporte, ¿ok? O bien cuando es actividad física. Perdón, hubo un error de dedo, es sobrecarga. Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos recomendación específica, hablando, por ejemplo, de este paciente. Imagínense ese paciente que les decía hipertensión arterial, sedentario, obeso. Yo le hice esta indicación, trotar 1 hora. Vámonos a ir al ejemplo primero, caminata. Les habíamos puesto caminata, alguien me puso caminata 15 minutos. Dijimos que la caminata en 15 minutos no era ejercicio, sino era actividad física. Pero resulta que a la hora en que hacemos esto, pues como yo como nutrióloga quería que se entendiera como ejercicio, le puse 1 hora de caminata. Entonces, ¿qué va a pasar con mi sujeto? Lo estamos deteniendo aquí, sobrecarga, porque jamás le especifica al sujeto que dentro de esa hora él tenía que o esos 45 minutos, él tenía que hacer calentamiento y enfriamiento.
Entonces, si tú le dices al sujeto, ¿sabes qué? Vas a caminar 45 minutos, el paciente va a salir, va a caminar 45 minutos. ¿Y qué va a pasar? Pues obviamente se va a sobrecargar de ejercicio y va a comenzar con dolores de articulaciones, con dolor, va a quemar mayor cantidad de ácido láctico. Y parte de esto de que va a quemar mayor cantidad de ácido láctico, como tiene una patología y aparte es sedentario y aparte tiene obesidad, ¿le ayudamos o le perjudicaríamos? Pregunta. ¿Le ayudamos o le estamos perjudicando? Le perjudicamos, ¿por qué? Porque en el cuerpo estamos dando una carga más elevada de lo que él está tolerando. Si no indicamos de forma correcta, el paciente se va a 45 minutos 5 veces por semana. El sábado y el domingo va a terminar muy, muy cansado y obviamente sí va a mejorar a lo mejor su condición, pero va a tener un costo específico. Y bien, muchas ocasiones eso también hace que tengamos una descompensación en el organismo. ¿Por qué? Porque apenas estamos visualizando un plan de alimentación y le estamos mandando al sujeto que ya se vaya a hacer 45 minutos diarios de ejercicio físico de lunes a viernes, más un cambio en el plan de alimentación, más el sobrepeso, más la hipertensión. ¿Ustedes se imaginan esa carga? Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora en que señalamos el tipo de ejercicio. Debemos de ser muy, muy específicos. Y obviamente la progresión. ¿Ok? La progresión nos habla de la forma en cómo va aumentando esa sobrecarga. Es decir, el paciente, si yo le digo, vete 45 minutos a caminar de lunes a viernes, se va a ir a caminar, les decía, pero obviamente se va a cansar y muy probablemente, y díganme si no, hasta a veces a nosotros como personas nos pasa que no estamos acostumbrados a hacer ejercicio y lo hacemos queremos que en esa semana hagamos o queremos hacer aproximadamente igual 1 hora de lunes a viernes. ¿Qué pasa la siguiente semana cuando dejamos de descansar 2 días, por ejemplo, sábado y domingo? No sé si a ustedes les ha pasado, pero terminan con el dolor de cuerpo, terminan con qué más, cansancio, adoloridos y díganme, ¿quieren continuar la siguiente semana? O dicen, no, esta semana descanso porque ya me duele todo. Okey, no quieren continuar. Entonces, lo que se recomienda es ir progresivamente, pero vamos, la forma de indicación es lo real o la forma en cómo ustedes deben de indicarla. Por ejemplo, 45 minutos, ya les dije, 15 minutos de calentamiento, 10 minutos de enfriamiento y lo demás de caminata. Okey, perfecto. Ya lo hizo así esta semana. A la siguiente semana o dejamos pasar 2 semanas más, vamos a cambiarlo, señor. Hacer 10 minutos de ejercicio de calentamiento, 10 minutos de enfriamiento y lo demás de pura caminata. Pasan 2 o pasa un mes, vamos a cambiarlo, señor. 5 minutos de calentamiento o 10 minutos de calentamiento, 10 minutos de enfriamiento, pero ahora ya no van a ser 45 minutos, ahora va a ser 1 hora. Lo que sobre va a ser de caminata. Entonces, debe de ir la progresión, poco a poco. Entonces, por eso que nosotros iniciamos diciendo caminata 15 minutos, pero jamás le especificamos al paciente que hay calentamiento y que hay enfriamiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta forma, ¿ok? De forma gradual y, tomando en cuenta la frecuencia, la intensidad y el tiempo igualmente, y la combinación de los 3 componentes, que es lo que nos está diciendo: calentamiento, desarrollo y enfriamiento. A eso se refiere con los 3 componentes del ejercicio, ¿ok? Entonces, una vez que se tiene esto visto, tenemos que saber específicamente qué pretendemos hacer. Ajá, ya vimos que primero hay que ver físicamente qué es lo que pretende el sujeto, pero también tenemos que ver ¿qué sistemas van a trabajar en mi cuerpo? Actividades relacionadas, por ejemplo, con el trabajo cardiovascular. Son prácticamente todas aquellas que son aeróbicas. Requiere el cuerpo transporte de oxígeno, utilizamos específicamente el corazón y los pulmones, conocida normalmente como ejercicio aeróbico, ¿no?
Vienen ejercicios como andar, correr, nadar, montar en bicicleta, palear en una canoa o bailar. Son ejercicios que requieren mayor cantidad de oxígeno y que no sé si ustedes también a veces lo han escuchado, pero a veces pacientes que creen sudando más van a bajar de peso. Y son personas que se dedican, por ejemplo, a hacer mucha actividad aeróbica porque creen que el sudor les va a ayudar a bajar de peso, y no es así. Ustedes saben que se están deshidratando, ¿no? Entonces, solamente la progresión debe de ser razonable y debo de ir midiendo cuáles son los objetivos con mi paciente. ¿Es estética, es fuerza, es musculatura? ¿Qué es lo que pretendo hacer? Entonces, las actividades en cuanto al sistema cardiovascular engloban en todas aquellas que pretenden ayudar a manejar el corazón y a los pulmones. Ahí vienen los ejemplos, ¿ok? Por otra parte, no me voy a poner a leer todo, esta presentación se las voy a mandar porque solamente quiero que ustedes visualicen cómo es lo que en un panorama amplio se ve. Las actividades relacionadas con la fuerza o la resistencia muscular prácticamente son aquellas que se encargan de fortalecer los músculos y los huesos, logrando esa resistencia muscular para mantener específicamente la tensión, ¿no? Y, por ejemplo, aquí nos dice que habla de carreras de carretillas, juegos de cuerda, lucha con un amigo, actividades como lanzar una pelota, pelear en canoa, remar, levantar pesas en un gimnasio. Normalmente cuando hablamos de músculos, lo relacionamos, cierto o no, a esta parte de masa muscular y creemos que alzando pesas, por ejemplo, solamente alzando pesas voy a crear masa muscular y debe de ser un conjunto de todos los ejercicios que pretendo hacer con mi cuerpo. Entonces, aquí, por ejemplo, no solamente es levantar pesas y, por ejemplo, el hecho de que ustedes agarren y la estén lanzando, ahí hay tipos de concentración de contracción, perdón, que era lo que en algún momento también les pedí contracción. Entonces van a utilizar el músculo específicamente para hacer movimientos que nos ayudan a mejorar la masa muscular, pero no quiere decir que solamente nos vamos a dedicar a hacer esta parte de masa muscular. Obviamente la progresión debe ser razonable. ¿Por qué? Porque a veces también me ha tocado ver a personas que quieren llegar y quieren cargar 10 kilos o 20 kilos de un jalón, ¿no? Entonces, si soy nueva, si nunca he hecho ejercicio, imagínense alzar una pesa de 50 kilos, supongamos, de ese rango, muchas ocasiones tienden a lesionarse. ¿Por qué? Porque no hay preparación previa, no hay la forma en cómo les manejen la parte de articulaciones, no hay forma de cómo manejen los huesos, la columna vertebral. Hay muchas personas que levantan el peso, pero no lo hacen de forma correcta. Entonces, ese hecho implica también daños a la salud. Solamente deber de tener mucho cuidado. Por eso dice que pueden causar daños en los huesos y en los cartílagos. Cuando, por ejemplo, hay personas que alzan el peso y que no se fajan o que no se ponen, por ejemplo, tobilleras, rodilleras, muñequeras, ¿no? Entonces, muchas de esas articulaciones se tienden a dañar si no estamos protegidos. Y no solamente se trata de pesas, ya les comenté, hay muchos ejercicios. Por otro lado, las actividades con la flexibilidad, que muchas ocasiones no las tomamos en cuenta, pero que deben de ser tomadas en cuenta, ajá, son estiramientos específicamente suaves de los glúteos que a lo mejor son muy recomendados en un adulto mayor porque van a ayudar a mejorar esa flexibilidad y a mejorar las funciones de esas articulaciones. Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, hay personas que ya que les cuesta mucho trabajo agacharse. Entonces, normalmente a ellos se les recomienda un poco de flexibilidad porque sabemos que a una persona de 80 años no la podemos mandar a correr. Hay personas que sí lo hacen, o sea, que sin problema de 80 años van y corren, pero hay muchas otras que no. Entonces, ¿qué recomendamos? Pues ese estiramiento suave de los músculos a través de flexibilidad, flexiones de brazos, flexiones de manos, flexiones de piernas, flexión de tobillo,
Entonces, recomiendo, por ejemplo, practicar la yoga, ¿no? Y el karate, perdón, la específicamente, por ejemplo, adultos, a, al poder recomendar, pero sí la flexibilidad, porque si ustedes dan en karate, por ejemplo, ir y a donde que, ajá, entonces vamos a tener ser mejoras significativas. Muchas personas no son flexibles o no somos flexibles. Muchas otras personas sí somos flexibles. Entonces, en la sección debemos de hacer que duelan, porque el hecho de que duelan está dañando el cuerpo. Entonces, la progresión debe ser gradualmente. Si no puedo abrir mi compás, tengo gradualmente, no quererlo hacer en una semana. Imagínense un adulto mayor también, quizá a lo mejor tratando de tocar sus pies de forma de, perdón, él estando de pie, tratando de tocar con sus manos sus pies, ¿qué va a suceder si se forza mucho? Ajá, muchas ocasiones, por ejemplo, suelen existir contracturas musculares que dañan ya obviamente también el sistema de hueso, ajá, o columna en estos sujetos. Las actividades relacionadas con la coordinación también se suelen utilizar mucho con adultos mayores, pero también con niños, adolescentes, adultos. Estas normalmente son generales. Y pues la capacidad del cerebro y del sistema nervioso para coordinarse con el sistema locutor. Muchas ocasiones, por ejemplo, hay personas que les dicen, vas a brincar cuando yo te diga atrás, vas a brincar hacia adelante. Cuando te diga adelante, vas a brincar atrás. Cuando te diga al lado derecho, tienes que brincar del lado izquierdo. Cuando brinques del lado izquierdo, tienes que brincar del lado derecho. Cambian los lados, por así decirlos, y muy muchas ocasiones se tiene confusión a la hora de estas indicaciones, porque tengo que coordinar lo que me está diciendo la persona con lo que voy a hacer. Si te digo adelante, tú debes de ir hacia atrás. Si te digo a la derecha, tú debes de ir a izquierda. Entonces, son a veces difíciles o de dificultad grande para algunas personas y es lo que normalmente también se tiene que hacer. ¿Ok? Y finalmente hablamos de la importancia del ejercicio a nivel general. Es una lámina que encontramos en Google y normalmente todos los beneficios que nos puede hacer el hecho de tener o un tiempo limitado para hacer ejercicio, ¿no? Disminuir la incidencia de diabetes mellitus y actividades cerebrovasculares, reducir el sobrepeso y mejora la digestión, promueve la inmunidad, aumenta la masa muscular y mejora la postura corporal, favorece el aumento de la potencia cerebral, reduce la depresión e incrementa la confianza en la imagen corporal, previene problemas respiratorios y mejora el asma bronquial, reduce el riesgo cardíaco, disminuye la presión arterial y corrige el colesterol en sangre. Mejora la calcificación de los huesos, previniendo la osteoporosis y la osteopenia. Mantiene y mejora la flexibilidad y produce hormonas del bienestar, ¿no? Conocidas como las hormonas de la felicidad. Entonces, si se cuenta, como nutriólogos nos planteamos mucho lo que es el plan de alimentación, pero díganme ustedes, hasta el día de hoy habían colocado, eh, supongo que ya les habían dejado planes de alimentación y habían recomendado el tipo de ejercicio como está aquí, siendo sinceros todos, con tipo, tiempo, frecuencia e intensidad. Jamás lo recomendamos o a veces nos brincamos de esa parte, ¿no? Y como que nada más le colocamos hacer ejercicio físico, es hacer actividad física, que es como lo colocamos.
En ocasiones, les comento para que no se asusten tampoco, el paciente que llegue con ustedes, es muy difícil que comprenda esas diferencias entre ejercicio, entre actividad física y entre deporte. Pero ustedes como nutriólogos ya tienen ese panorama. Entonces, mi deber como nutriólogo es marcar tipo, tiempo, frecuencia e intensidad. A la hora en que yo redacto las indicaciones a mi paciente, lo puedo colocar como actividad física, porque el paciente actividad física la entiende como hacer ejercicio. Ajá. Digamos que en el plano ya nutricional, entendiéndonos de colegas a colegas, sabemos que existen diferencias específicas en los términos, pero la gente que no está estudiando nutrición o que no estudia algún tipo del área de salud, no entiende esas diferencias y sabe que, por ejemplo, ustedes se han topado a lo mejor con gente que dice: "Ah, pues es que llevo a mi hijo al deporte". No sé si ustedes se han topado a esa gente, porque su servidor así. Entonces, dice: "Llevo a mi hijo al deporte", y ellos catalogan el deporte llevar a su hijo 3 veces por semana a básquet. ¿Se han encontrado con esas situaciones? Es pregunta para usted, ¿se han encontrado situaciones? O igual dicen: "Voy a llevar a mi hijo al karate", ¿no? O al taekwondo. Okey, ¿cuántas veces por semana va? Va 3 veces por semana, ¿cuánto tiempo? Entonces, la pregunta es deporte o es ejercicio o es actividad física? Hay personas, por ejemplo, que cuando te están en consulta y el consulta tienen el tiempo de decirle al paciente la diferencia entre estos 3 términos, pero hay pacientes, por ejemplo, o lugares en donde tienen que dar consulta en 20 minutos y, pues, lo que te urge es el plan de alimentación, y sí, decirle al paciente que debe hacer, actividad física, nosotros conociéndolo como ejercicio, pero se lo es así, ¿no? Como actividad física. Entonces, por ejemplo, normalmente en México, si ustedes se dan cuenta, nos casamos con el término de ejercicio. Muy pocas personas realizan deporte. Deportes realizan aquellas personas que están ya adentradas a este rango de lo que es prácticamente hacer mucho, en mucho tiempo actividad física. Por ejemplo, jugadores de la selección mexicana, por ejemplo, el Super Bowl que ya va a iniciar, por cierto. Todos esos jugadores que se dedican directamente a esta parte, eso es deporte. Ajá, que, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, todos los atletas que participan en los Juegos Olímpicos son atletas que se dedican a eso, y que lo catalogamos como deporte, y que necesidades energéticas que coloquemos en esos pacientes, pues por arriba de muchos valores, ¿no? O de valores normales, y que a la mejor un plan de alimentación de una persona normal, que va de 1,800 a 2,000 calorías, por ejemplo, se puede ir en un deportista hasta 3, 4,000 calorías, si no es que más, ¿no? Dependiendo del deporte o demás. Entonces, si resulta que tenemos un paciente que llega y me dice: "Es que mi hijo o una y pronto su plan de alimentación tiene que seguir siendo normal". Obviamente, lo que voy a manejar en el plan de alimentación es esta parte de, de la actividad física, que es lo que tengo que colocar, ya sea como porcentaje o como valor, ¿ok? Entonces, específicamente es adentrarnos a esos parámetros. Todos los conceptos que yo solicité se dieron a los es como nos damos cuenta de lo bueno, lo malo o bien lo que estoy haciendo bien y lo que estoy haciendo mal, y cómo puedo esas metas que yo quiero hacer con mi paciente. Ahora, vámonos con este último paciente, con el paciente del que estábamos tratando, ya nada más para finalizar la sesión. Era nuestro paciente hipertenso, nuestro paciente sedentario, perdón, y obeso. Entonces,
¿Ustedes creen que el paciente va por estética? No lo creo. Puede ser que vaya obligado o puede ser que vaya por busca de salud, ¿no? Pero para saber esto tengo que revisar toda su historia clínica. ¿Qué tal que el paciente busca salud, pero no se toma el losartán que a lo mejor el médico le dio? Entonces, ¿estará buscando salud o simplemente está obligado? ¿Ok? Y imagínense, tienen que ponerse un punto. La hipertensión arterial tiene que ver con el sistema cardiovascular. El hacer ejercicio tiene que ver con el sistema cardiovascular, sobre todo si estoy recomendando de tipo aeróbico, específicamente de este. Al recomendar yo de este tipo aeróbico, tengo que saber si el paciente no va a tener alguna alteración en ese sistema cardiovascular o cómo puedo ayudar al paciente a que la hipertensión eh, se controle con el ejercicio que yo estoy recomendando, ¿ok? No sé si queda claro clara esta parte y no sé si existan dudas o preguntas de ustedes para mí. Esto les va a ayudar mucho porque va a haber una actividad en la unidad 2 que la verdad es lo que me gusta mucho porque ustedes tienen que reflejar todos estos conocimientos que vamos viendo tanto en sesiones como en todos los artículos que les voy a enviar y como en la forma del análisis que ustedes van teniendo. Yo ahorita, por ejemplo, les di algunas de las pistas que pueden ocupar en, en esa actividad de la unidad 2 sí, de la planeación número 2 que en cierto momento podrán aplicarla. La, la unidad 1 es muy para aprendizajes generales, pero la unidad 2 es donde ya eh, se aplican conceptos que hemos visto ahora ya quizá a un caso en específico, ¿ok? Ok, Mildred. Me dice, ¿cómo identifico si debo de recomendar ejercicio aeróbico o anaeróbico? Esta parte se relaciona mucho. Hay que leer mucho, o sea, yo no hay una forma en cómo yo le diga a este paciente que tiene hipertensión, le va a recomendar aeróbico. Ajá, por ejemplo, tenemos que tener conocimiento de todas las patologías, del plan de alimentación y de la historia clínica del paciente. Ajá. No puedo decirle a qué paciente le puedo recomendar uno y otro porque esa evaluación de historia clínica. Como lo vimos ahorita, por ejemplo, con ese paciente de historia clínica, perdón, de hipertensión arterial, ¿no? Obeso y sedentario. Ok, perfecto, ya visualicé esas partes. Pero la pregunta que me hago es, ¿le puedo dar ejercicio aeróbico? Se supone que es hipertenso, entonces probablemente la caminata no le va a perjudicar, pero ¿cómo conozco su historia si no tengo, por ejemplo, recordatorio 24 horas? Si no tengo bioquímica. Imagínese que el paciente tiene ácido úrico, tiene triglicéridos, tiene colesterol y comienza con, bueno, ya también se diagnosticó con diabetes mellitus y tiene daño renal. ¿Podría darle aeróbico o tengo que conocer todas y cada una de las patologías que yo estoy abordando para poder decir si es aeróbico o no es aeróbico? Ahora, si me habla de pacientes generales, ahorita lo estoy abordando así porque estamos en la materia que tiene que ver con ejercicio físico y enfermedad. Pero a pacientes, digamos, que no tienen ninguna patología, lo recomendable siempre es ir combinando aeróbico, anaeróbico y ejercicios de flexibilidad y específicamente tener una rutina que nos ayuden a fortalecer tanto el sistema cardiovascular como la masa muscular. Porque, por ejemplo, ustedes mismos se han dado cuenta, o pónganse a investigar, por ejemplo, la historia de Ana Guevara contra la historia, por ejemplo, de esta chica que les acabo de decir, que se me acaba de olvidar su nombre, de las pesas. Lo dije al inicio, pero se me acaba de olvidar. Entonces,
Son 2 entrenamientos totalmente diferentes. Déjenme me acuerdo. Levantaba pesas y ganó Juegos Olímpicos. Soraya Jiménez. Investiguen eso, investiguen a Soraya Jiménez, pero no investiguen su vida, investiguen, la forma en cómo se preparó deportivamente y la forma en cómo se preparó Ana Guevara. Por ejemplo, Ana Guevara era una paciente, sin patologías, pero el ejercicio que hacía o lo que pretendía deportivamente le exigía mayor cantidad de ejercicio aeróbico, porque ella no podía desarrollar específicamente masa muscular, sino tenía que estar muy delgada para poder correr mejor, a comparación de Soraya Jiménez. Soraya Jiménez tenía que desarrollar mayor cantidad de masa muscular. Y entonces es ahí donde Mildred, por eso les coloqué esto al principio, necesito yo preguntarme como nutriólogo y preguntarle al paciente qué es lo que desea, cuál es el perfil del usuario, qué pretendo hacer con ese paciente. Con ese paciente pretendo aumentar masa muscular o pretendo disminuir masa muscular o pretendo mejorar la resistencia o pretendo mejorar la velocidad, que son conceptos que vamos al inicio, ¿ok? No sé si resolví con esto su duda, Mildred. De todas maneras, voy a buscar un artículo que habla sobre ejercicio aeróbico o anaeróbico, pero no le puedo dar así como que, mira, siempre en hipertensión siempre vas a recomendar aeróbico. No puede ser, ajá. O sea, depende de las patologías y depende de la historia clínica en la que yo me encuentre, ¿ok? Bueno, entonces no sé si exista alguna otra duda y si no, estoy a sus órdenes, estaré haciendo más sesiones. Espero que haya sido de su agrado y les digo, me gusta mucho interactuar, no importa que se equivoque, pero para eso estamos, para aprender y para ir mejorando cada día más y estoy a sus órdenes. Un abrazo, síganse cuidando, y pues que pasen buenas noches. No sé si exista otra duda y si no, les agradezco el estar presentes y el poder eh, abordar estos temas, que créanme que para la segunda unidad les va a hacer mucho. ¿Ok? Ok, perfecto. Buenas noches.